La noche caía sobre la enorme mansión iluminada en la colina, con luces cálidas que contrastaban con la oscuridad del bosque que la rodeaba. Era una mansión imponente, símbolo de poder y riqueza, pero también de soledad y secretos. Allí trabajaba Clara, una niñera humilde que había dedicado meses de su vida al cuidado de los hijos del millonario Alejandro, un hombre joven, apenas en sus 35 años, marcado por la pérdida temprana de su esposa. Clara no solo era niñera, era la voz dulce que lograba que las gemelas se durmieran, la paciencia infinita que soportaba sus caprichos, y el corazón sencillo que había traído algo de humanidad a aquella casa llena de mármol y silencio. Aquella noche parecía como cualquier otra, hasta que un sonido seco retumbó en el pasillo. Clara había escuchado discusiones antes, sabía que la tensión en la casa iba creciendo con la llegada de la doctora Lucía, una médica de renombre contratada para cuidar la salud delicada de una de las gemelas. Lucía nunca había visto con buenos ojos a Clara. Decía que la joven niñera era demasiado confiada, demasiado cercana, demasiado pobre para estar al cuidado de niñas que, según ella, merecían la perfección de un entorno impecable. Y fue justamente esa mujer quien, con voz dura y fría, apareció en el umbral de la habitación aquella noche. «Prepara tus cosas, Clara», dijo Lucía, con los brazos cruzados. «Estás despedida». El corazón de Clara dio un vuelco. Las gemelas, que ya dormitaban, abrieron los ojos al escuchar esas palabras. Una de ellas, con voz temblorosa, preguntó: «¿Mamá Clara se va?». Ese nombre, Mamá Clara, había nacido de la inocencia de las niñas, que a sus apenas 3 años confundían el cariño verdadero con la maternidad. Clara no las había corregido nunca, porque dentro de su alma dolida sabía que jamás tendría hijos propios y escuchar ese nombre era como un regalo del cielo. Pero para Lucía aquello era inaceptable. «No me hagas repetirlo», continuó la médica, con frialdad. «Esta casa no es tu lugar». Clara intentó hablar, explicar, pedir tiempo, pero la autoridad de Lucía parecía absoluta. Alejandro no estaba en la mansión esa noche, había salido a una reunión de negocios y no estaba allí para escuchar ni para intervenir. Y quizás ese fue el plan. Lucía había esperado el momento en que él no estuviera para ejecutar su decisión. Con lágrimas en los ojos, Clara recogió lo poco que tenía, una chaqueta gastada, un par de libros infantiles que leía cada noche a las gemelas, y una bufanda que las niñas le habían regalado con sus manitas torpes. Caminó por el pasillo mientras escuchaba los sollozos de las pequeñas detrás de la puerta cerrada. La noche era fría, el viento golpeaba con fuerza cuando ella cruzó el jardín con su maleta vieja. No había taxi, no había transporte. Solo la oscuridad y el eco de su propio corazón roto. Caminó hasta la parada del autobús, con el alma hecha pedazos, preguntándose por qué la vida siempre le arrebataba lo que más quería. Lo que Clara no sabía era que, dentro de esa mansión, algo inesperado estaba a punto de suceder. Porque en su escritorio, Alejandro encontró una nota. No era una nota cualquiera, era un papelito arrugado que las gemelas habían dejado con crayones infantiles. Decía: «Papá, no dejes que mamá Clara se vaya. Ella nos cuida cuando tú no estás. Ella nos quiere. No la dejes ir». Ese pequeño pedazo de papel, con letras torcidas y dibujos de corazones, cayó como un relámpago en el corazón del millonario. Por primera vez en meses, Alejandro sintió que debía cuestionar lo que estaba ocurriendo en su propia casa. Esa misma noche, apenas minutos después de que Clara se alejara bajo la lluvia, Alejandro entró en la habitación de las gemelas. Las encontró abrazadas, llorando en silencio, con la bufanda azul de Clara entre sus manitas. «Papá, no dejes que se vaya», sollozó una de ellas. El rostro de Alejandro se endureció. Nunca había visto a sus hijas llorar de esa manera, con ese dolor real que ni los juguetes más caros ni las comodidades de la mansión podían calmar. Era un dolor profundo, humano, imposible de ignorar. Mientras tanto, en la parada de autobús, Clara esperaba. El reloj marcaba la medianoche y apenas pasaban coches. Su maleta estaba empapada, su chaqueta no alcanzaba para protegerla del frío. Y aunque trataba de ser fuerte, una lágrima tras otra corría por su rostro. Lo único que llevaba en su pecho era el eco de las voces de las gemelas llamándola mamá. El viento rugía, las farolas titilaban, y fue allí donde comenzó el verdadero viaje,
Uno que no solo pondría a prueba el destino de Clara, sino también el corazón del millonario, la ambición de la médica y la inocencia de dos pequeñas que no entendían de dinero ni de poder, solo de amor verdadero. ¿Y tú? Si hubieras estado en el lugar de Alejandro, ¿habrías confiado en la palabra de una médica poderosa o en el amor sincero de una niñera humilde? Déjamelo en los comentarios y dime qué habrías hecho, porque tu opinión es parte de esta historia que apenas comienza. Y si quieres seguir conociendo relatos que tocan el alma y desafían al tiempo, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque lo que viene será aún más intenso. Alejandro no podía dormir esa noche. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales de la mansión era fuerte, pero aún más fuerte era el eco de las palabras de sus hijas y la nota escrita con sus manitas. Caminaba de un lado a otro en su despacho, con el papel arrugado entre los dedos, recordando cada gesto de Clara. Recordó cómo había logrado que las gemelas, tan frágiles y rebeldes, aprendieran a compartir. Cómo había transformado sus llantos en risas con simples canciones de cuna. Cómo había estado presente en momentos en los que él, atrapado en el mundo de los negocios, no había podido estar. Y lo más doloroso, recordó la última mirada de sus hijas esa misma noche, llena de súplica, como si le estuvieran diciendo que él acababa de cometer el peor error de su vida. Lucía, la médica, entró con pasos firmes, rompiendo el silencio. Alejandro, hice lo que debía hacer, dijo, con voz segura. Esa mujer no tiene preparación, es una distracción para las niñas. Ellas necesitan cuidados médicos, disciplina, no fantasías. Él levantó la vista, con los ojos encendidos de un fuego que Lucía no había visto antes. ¿Y quién te dio la autoridad para despedir a alguien en mi casa? Preguntó, su voz grave y controlada. Lucía se sorprendió. Hasta ese momento, siempre había tenido poder sobre las decisiones de la mansión porque Alejandro solía confiar en sus criterios médicos. Lo hice por el bien de tus hijas, replicó ella. Esa mujer está demasiado apegada a ellas. Es confuso para las niñas. No necesitamos a alguien que les haga creer en un afecto que no puede durar. Alejandro apretó los puños. ¿Confuso? Repitió, casi en un susurro. ¿Llamas confuso al amor verdadero? Lucía quiso responder, pero el millonario ya había tomado una decisión. Salió de la sala sin escuchar más. Tomó las llaves de su coche y, sin importar la tormenta, salió en busca de Clara. En la parada de autobús, Clara aún estaba allí, empapada, con la mirada perdida. Los minutos se habían convertido en horas, y el frío ya calaba en sus huesos. Cuando vio los faros de un coche acercarse, pensó que era un pasajero más, alguien que pasaría de largo. Pero el coche negro se detuvo frente a ella. La puerta se abrió y Alejandro, con el rostro empapado por la lluvia, la miró intensamente. Clara, sube al coche, dijo con firmeza. Ella se quedó inmóvil, temblando, con el corazón latiendo desbocado. No sabía si era un sueño, una ilusión o una cruel burla del destino. No puedo, susurró, con lágrimas en los ojos. Me despidieron. Yo no te despedí, respondió él, con un tono que no admitía discusión. Y mis hijas no quieren que te vayas. El silencio se rompió con un trueno. Clara lo miró, y por primera vez notó en Alejandro una vulnerabilidad que nunca había visto. No era el millonario arrogante, no era el hombre de negocios, era un padre desesperado. Lentamente, tomó su maleta y entró al coche. El trayecto de regreso fue silencioso. La lluvia golpeaba los cristales mientras Clara, en el asiento del copiloto, apretaba la bufanda de las gemelas contra su pecho. Alejandro conducía con el ceño fruncido, luchando con pensamientos que lo desgarraban. ¿Cómo había permitido que Lucía tomara decisiones tan importantes? ¿Qué más había perdido en su ceguera de poder y negocios? Cuando llegaron a la mansión, las gemelas corrieron hacia Clara, abrazándola con tanta fuerza que parecía que temían que desapareciera de nuevo. Sus risas nerviosas, mezcladas con llanto, llenaron el salón como un canto de alivio. Alejandro las observó, conmovido. No volverás a irte sin que yo lo decida, dijo él, mirando a Clara. Y te prometo que de ahora en adelante las decisiones de esta casa las tomaré yo, no otros. Lucía apareció en las escaleras, con una expresión de furia contenida. Alejandro, estás cometiendo un error. Esa mujer no entiende la importancia de la salud de las niñas.
Solo te está manipulando con su aparente bondad. Clara, aún abrazada a las gemelas, bajó la mirada. No quería crear conflicto, no quería ser motivo de discusión. Pero Alejandro la defendió con una firmeza que sorprendió a todos. Basta, Lucía, dijo. No voy a permitir que sigas humillando a quien ha estado más presente que nadie en la vida de mis hijas. La médica intentó replicar, pero algo en el tono del millonario la obligó a guardar silencio. Se retiró con el orgullo herido, aunque en su interior juró que no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, cuando las gemelas finalmente se durmieron, Clara se quedó un momento en el jardín, mirando la lluvia que poco a poco se apagaba. Alejandro se acercó. No sabes lo que significas para ellas, dijo él, con voz baja, y tampoco lo que significas para esta casa. Clara sintió un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y temor. Yo solo quiero lo mejor para ellas, respondió. No busco nada más. Él la miró con una intensidad que la hizo bajar la vista. Había algo en su mirada que parecía querer decir más, pero las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Esa calma fue breve. Al día siguiente, un accidente inesperado sacudió la mansión. Una de las gemelas, jugando cerca de la escalera, tropezó y cayó. El grito resonó por toda la casa. Clara corrió y la tomó en brazos, su corazón latiendo con desesperación. La niña lloraba, con un golpe visible en la frente. Alejandro llegó corriendo y, al ver la herida, sintió que el mundo se le desmoronaba. Lucía aprovechó la situación para atacar. ¿Lo ves?, exclamó, señalando a Clara. Esto es lo que pasa cuando dejas a una inexperta a cargo de tus hijas. Clara, con lágrimas en los ojos, abrazaba a la niña herida, rogando que no fuera nada grave. No digas eso, dijo Alejandro, con voz dura, mientras cargaba a su hija en brazos. No te atrevas a usar esto para tus argumentos. La llevó rápidamente al consultorio privado dentro de la mansión, mientras Clara lo seguía con pasos temblorosos. La médica hizo una revisión rápida y dictaminó que era solo un golpe, sin consecuencias graves. Pero su mirada de reproche hacia Clara era como un puñal. Esa noche, cuando todo parecía calmarse, Alejandro tomó una decisión. Clara, a partir de ahora no solo serás la niñera, dijo, mirándola directamente. Quiero que seas parte de esta familia, de verdad. Ella se quedó inmóvil, sin palabras, mientras en su interior luchaban el miedo, la esperanza y una emoción que nunca había imaginado sentir en esa casa. Lo que ninguno de los dos sabía era que Lucía, herida en su orgullo y cegada por la rabia, empezaba a tramar un plan para deshacerse de Clara definitivamente. Un plan que pondría a prueba no solo la lealtad de la niñera, sino también el corazón del millonario y la seguridad de las gemelas. ¿Y tú, crees que Alejandro hizo lo correcto al traer de regreso a Clara, o que su decisión solo traerá más problemas? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero conocer tu opinión. Y si esta historia ya te ha atrapado, no olvides darle like y suscribirte, porque lo más fuerte aún está por llegar. La tensión en la mansión crecía con cada día que pasaba. Alejandro había marcado un límite claro con Lucía, pero ella no era una mujer que aceptara la derrota fácilmente. Su orgullo, alimentado por años de prestigio profesional, no le permitía soportar que una simple niñera, sin títulos ni reconocimiento, tuviera más influencia sobre el corazón del millonario y sus hijas que ella misma. Clara, en cambio, intentaba mantener la calma. No quería conflictos. Su única preocupación eran las gemelas, que cada día se mostraban más felices desde su regreso. Volvieron a sonreír, a cantar, a dormir tranquilas. Aquello era suficiente para darle fuerzas, aunque en el fondo sentía el peso de la hostilidad silenciosa de Lucía. Una mañana, mientras el sol iluminaba los jardines de la mansión, Alejandro salió temprano rumbo a una reunión de negocios. Clara quedó a cargo de las gemelas, y Lucía aprovechó esa ausencia para poner en marcha su plan. Niñas, dijo con una sonrisa fría, hoy vamos a jugar a algo diferente. Las gemelas, inocentes, aplaudieron con entusiasmo. Lucía las llevó al ala más lejana de la mansión, donde había un pequeño laboratorio médico privado. Allí les mostró frascos y utensilios brillantes, intentando impresionarlas. Clara, al notar la ausencia de las pequeñas, las buscó por toda la casa hasta que las encontró allí. ¿Qué hacen aquí?, exclamó, asustada.
Lucía se giró lentamente, con una mirada calculadora. Estoy enseñándoles lo que es importante, Clara. No pueden pasar la vida rodeadas de canciones y cuentos. Necesitan ciencia, disciplina, estructura. Clara abrazó a las niñas, apartándolas con delicadeza. Son solo unas niñas de 3 años, respondió. Necesitan amor, cariño, seguridad. Eso es lo que les hará fuertes. Las palabras encendieron la ira de Lucía. Tú no entiendes nada, dijo, conteniendo su furia. ¿Crees que el mundo es tan simple? Cuando Alejandro entienda que tus juegos infantiles ponen en riesgo su futuro, no tendrás dónde esconderte. Clara no respondió. Solo tomó de la mano a las gemelas y las llevó de regreso a la sala, donde comenzaron a jugar con sus muñecas favoritas. Pero dentro de ella, la inquietud crecía. Sabía que la médica no se detendría ahí. Esa tarde, Alejandro regresó agotado. Clara le contó lo sucedido con cuidado, sin dramatizar, pero dejando claro que la situación la preocupaba. Él escuchó en silencio, apoyado en su sillón de cuero, con el ceño fruncido. Clara, dijo al fin, confío en ti. Y no voy a permitir que nadie haga sentir inseguras a mis hijas. Voy a hablar con Lucía una vez más, pero si insiste, tendré que tomar medidas drásticas. La firmeza en su voz llenó a Clara de alivio, pero también de temor. Sabía que enfrentarse a Lucía no sería sencillo. Los días pasaron, y la tensión se hacía cada vez más evidente. Lucía, aunque disimulaba frente a Alejandro, dejaba escapar comentarios hirientes cada vez que estaba a solas con Clara. Le recordaba su posición humilde, su falta de estudios, la diferencia abismal entre ella y el millonario. Clara trataba de ignorarlo, pero cada palabra era como una espina que se clavaba más profundo. Una noche, mientras Clara cantaba a las gemelas para dormir, Alejandro pasó por el pasillo y se detuvo a escuchar. La melodía era suave, cálida, llena de ternura. Las niñas, abrazadas a su niñera, cerraban los ojos con paz. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa escena le mostró algo que no había querido reconocer antes, que la presencia de Clara no era solo importante para sus hijas, sino también para él. Entró en silencio, y cuando las niñas finalmente se durmieron, Clara lo miró sorprendida. Perdón, no quería molestar, susurró él. No molestas, respondió ella, con una sonrisa tímida. Hubo un momento de silencio, un instante en que sus miradas se encontraron. Había gratitud, respeto, pero también algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Alejandro bajó la voz. Clara, gracias por estar aquí. No sé qué sería de mis hijas sin ti. Ella quiso responder, pero sus palabras se ahogaron en su pecho. El corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. En ese mismo instante, Lucía observaba desde el pasillo, oculta entre las sombras. Sus ojos ardían de rabia. Esa niñera no solo había ganado el cariño de las niñas, sino que estaba empezando a conquistar el corazón del millonario. Y eso era algo que ella jamás permitiría. Al día siguiente, Lucía visitó discretamente a un antiguo colega médico, conocido por sus métodos poco éticos. Le pidió un favor, algo que pudiera poner en duda la capacidad de Clara para cuidar a las gemelas. El hombre, tentado por el dinero, aceptó. Mientras tanto, Clara continuaba con su rutina, sin imaginar lo que se estaba gestando en su contra. Pasaba las mañanas con las gemelas en el jardín, enseñándoles a plantar flores, contándoles historias inventadas, riendo con ellas. Cada gesto suyo reforzaba el vínculo indestructible que había creado con las niñas. Una tarde, Alejandro se unió a ellas en el jardín. Vestido de manera más sencilla que de costumbre, se sentó en el césped, observando cómo sus hijas reían con Clara. Era una imagen que jamás había imaginado para sí mismo, un millonario acostumbrado a las reuniones de alto nivel, ahora jugando en el pasto con sus hijas y la niñera. Y, sorprendentemente, aquello lo hacía más feliz que cualquier contrato firmado. Nunca había visto a mis hijas tan felices, confesó él, mirando a Clara. Ella sonrió, con un leve rubor en las mejillas. Ellas solo necesitaban sentirse amadas, respondió. No importa el dinero, no importa la mansión, lo que necesitan es tiempo, cariño, presencia. Las palabras calaron hondo en Alejandro. Era como si Clara le hubiera mostrado una verdad que él había olvidado en su obsesión por los negocios.
Pero esa paz estaba a punto de romperse. 2 días después, en una cena formal organizada en la mansión con importantes socios de Alejandro, Lucía puso en marcha su plan. Todo estaba cuidadosamente preparado. Durante el evento, una de las gemelas empezó a sentirse mal, mareo, palidez, un leve desmayo. El caos se desató entre los invitados. Lucía intervino de inmediato, acusando a Clara de negligencia. «Lo sabía», exclamó frente a todos. «Esta mujer no es apta para cuidar de las niñas». Clara, desesperada, sostenía a la pequeña en sus brazos, rogando que se recuperara. Alejandro, con el rostro desencajado, ordenó silencio. Llamó de inmediato a un especialista independiente, alguien de confianza que pudiera dar un diagnóstico imparcial. La tensión era insoportable. Lucía insistía en que la niña había sido mal cuidada, que Clara no tenía preparación, que la salud de las gemelas estaba en riesgo. Clara, entre lágrimas, se defendía diciendo que había estado pendiente de ellas todo el tiempo. Finalmente, el especialista llegó y, tras revisar a la niña, dictaminó que no era más que un malestar pasajero, causado por un alimento en mal estado durante la cena. Nada tenía que ver con Clara. El veredicto cayó como un golpe demoledor contra Lucía. Alejandro, enfurecido, se levantó frente a todos. «Basta de acusaciones», dijo con voz firme. «Clara no va a ninguna parte. Y si alguien aquí no entiende eso, puede irse ahora mismo». Los invitados guardaron silencio, sorprendidos por la intensidad de sus palabras. Lucía, humillada, abandonó la sala con el rostro enrojecido de furia. Clara, aún temblando, abrazó a la gemela, que ya se recuperaba poco a poco. Alejandro se acercó y posó una mano en su hombro. «Confío en ti», le susurró. «Más de lo que confío en nadie». Y esa confesión, tan sencilla y tan poderosa, encendió una chispa en el corazón de Clara que no pudo apagar. Lo que ninguno de los dos sabía era que Lucía, derrotada públicamente, estaba dispuesta a dar el golpe final. Y esa decisión pondría en peligro no solo el futuro de Clara en la mansión, sino también la seguridad de las gemelas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Alejandro hizo bien al defender a Clara frente a todos, o eso solo provocará que la venganza de Lucía sea aún más peligrosa? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres descubrir hasta dónde puede llegar este conflicto, no olvides darle like y suscribirte, porque la verdadera tormenta está por empezar. Lucía no podía soportar la humillación que Alejandro le había infligido frente a todos los invitados. Cada palabra de él había sido como un martillo, derrumbando meses de manipulación y estrategia cuidadosamente construida. Pero Lucía no era alguien que aceptara la derrota fácilmente. Su orgullo y ambición la empujaban a idear un plan que asegurara su revancha y restaurara su control sobre la familia. Esa misma noche, mientras Clara dormía en la pequeña habitación que le habían asignado en la mansión, Lucía se deslizó por los pasillos con pasos silenciosos. Sabía que Alejandro estaba ocupado en la oficina revisando contratos y que las gemelas dormían tranquilas en sus cunas. Todo estaba a su favor. Lucía tenía un objetivo claro: demostrar que Clara era incapaz de cuidar a las niñas, manipulando las circunstancias para crear una situación crítica que obligara a Alejandro a cuestionar su confianza en la niñera. Pero para eso necesitaba un aliado externo, alguien que no conociera la verdadera bondad de Clara y que pudiera ser fácilmente engañado. Al día siguiente, la mansión despertó con un ambiente tenso. Clara, como siempre, se levantó temprano para preparar el desayuno y organizar las actividades de las gemelas. Las niñas reían y jugaban, ajenas al conflicto que se estaba gestando. Alejandro, por su parte, estaba en la oficina, revisando reportes financieros y llamadas importantes. La rutina parecía tranquila, pero Clara sentía un presentimiento extraño, un cosquilleo en la nuca que le decía que algo no estaba bien. Al mediodía, Lucía hizo su primer movimiento visible. Se acercó a Alejandro con una sonrisa aparentemente inocente. «Alejandro, creo que debemos reconsiderar la seguridad de las niñas», dijo, con voz suave pero firme. «No me gusta dejar que alguien sin experiencia tenga tanto contacto directo con ellas». Alejandro frunció el ceño, recordando la reciente defensa de Clara. «Lucía, ya hablamos de esto», respondió con calma. «Confío en Clara». «Entiendo», replicó Lucía, fingiendo sumisión, «pero solo quiero lo mejor para las niñas».
Tal vez deberíamos revisar los protocolos de cuidado, por seguridad. Su voz estaba cargada de doble intención, y Alejandro lo notó, pero decidió no entrar en conflicto. Esa misma tarde, Lucía reunió a su aliado médico en un laboratorio improvisado dentro de la mansión. El plan era simple pero eficaz: administrar a las gemelas una pequeña dosis de un medicamento que provocara irritabilidad y llanto intenso, justo después de que Clara las cuidara. La intención era crear la percepción de que las niñas solo estaban calmadas temporalmente gracias a la intervención médica de Lucía, no por el cariño y cuidado de Clara. Mientras tanto, Clara continuaba con sus rutinas, enseñando a las gemelas a dibujar, a reconocer colores y formas, y a cuidar de las pequeñas plantas que habían sembrado en el jardín. Cada sonrisa, cada carcajada de las niñas reforzaba su vínculo, y cada mirada de Alejandro cuando la observaba llenaba su corazón de una calidez que no sabía cómo manejar. Por la noche, el primer efecto del plan de Lucía se hizo evidente. Después de cenar, las gemelas comenzaron a mostrar signos de malestar, llanto constante, irritabilidad y dificultad para conciliar el sueño. Clara, confundida y preocupada, intentó calmarlas con canciones y abrazos, pero nada parecía funcionar. Alejandro, al escuchar el llanto, corrió hacia la habitación. La tensión en su rostro era evidente. «Clara, ¿qué pasa?», preguntó, con la voz temblorosa por la preocupación. «No lo sé», respondió ella. «Todo estaba bien durante el día, pero ahora, simplemente no puedo calmarlas». En ese instante, Lucía apareció como una salvadora. «Alejandro, probablemente necesiten mi intervención», dijo, con una voz que mezclaba autoridad y manipulación. «Puedo administrarle un calmante seguro que les ayudará a dormir». Alejandro dudó, recordando la situación de la semana pasada, pero la desesperación por el llanto incesante de sus hijas le hizo confiar en la experiencia de Lucía. Clara, por su parte, sintió un frío en el estómago. Algo no estaba bien. Sabía que Lucía estaba manipulando la situación, pero no podía probarlo en ese momento. La dosis fue administrada, y las niñas finalmente se calmaron, aunque su tranquilidad parecía extrañamente mecánica, como si el efecto del medicamento fuera inmediato pero no natural. Clara observaba con preocupación. Al día siguiente, el patrón se repetía. Cada vez que ella lograba calmar a las gemelas con cariño y atención, Lucía aparecía con medicación adicional que aseguraba que Alejandro viera los resultados como algo que dependía exclusivamente de su intervención médica. Clara comenzó a sospechar seriamente. Había notado pequeños frascos vacíos y medicación aparentemente innecesaria. Cada vez que intentaba hablar con Alejandro sobre su preocupación, Lucía se interponía, restándole importancia y asegurando que todo estaba bajo control. La tensión alcanzó su punto máximo cuando las gemelas comenzaron a mostrar efectos secundarios leves, irritabilidad excesiva, dificultades para dormir por la noche y un comportamiento inusual durante el día. Clara documentaba todo cuidadosamente, anotando horarios, dosis y reacciones, con la esperanza de reunir pruebas para Alejandro. Una tarde, mientras Lucía se distraía revisando documentos, Clara decidió tomar una acción arriesgada. Siguió a Lucía discretamente hasta el laboratorio donde preparaba los medicamentos. Observó cómo mezclaba sustancias y llenaba frascos de manera meticulosa, asegurándose de que nadie pudiera notar sus movimientos. Clara grabó todo con su teléfono, con manos temblorosas, consciente de que si era descubierta, su trabajo y su relación con las niñas podrían estar en grave peligro. Esa noche, Alejandro llegó antes de lo habitual y notó algo extraño en la actitud de las gemelas. Su observación fue crucial. Comparó los registros de Clara con lo que Lucía había administrado y comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. «Clara», dijo, con voz grave, «creo que tienes razón. No todo es como parece». Juntos revisaron las grabaciones y los frascos, confirmando la manipulación de Lucía. La revelación fue devastadora. La persona que supuestamente cuidaba a sus hijas estaba poniendo en riesgo su bienestar por su ambición personal. Alejandro, furioso pero decidido, confrontó a Lucía. La confrontación fue intensa. Lucía intentó justificarse, pero la evidencia era irrefutable. Alejandro la despidió de inmediato y aseguró que no tendría acceso a las gemelas ni a la mansión jamás. Clara, aliviada, abrazó a las gemelas y sintió un peso enorme desaparecer de sus hombros. Alejandro,
con lágrimas en los ojos, agradeció a Clara por su valentía y dedicación, asegurando que siempre confiaría en ella. Esa noche, mientras las gemelas dormían tranquilas, Clara y Alejandro compartieron un momento silencioso, lleno de gratitud y comprensión mutua. Ambos sabían que habían superado una prueba que no solo había puesto a prueba la paciencia y el amor de Clara, sino también la integridad y el juicio de Alejandro. El futuro de la familia estaba asegurado, y aunque los desafíos no habían terminado, había una cosa clara: Clara había demostrado ser indispensable, no por títulos ni por autoridad, sino por el amor genuino que ofrecía a las niñas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Clara logrará mantener a salvo a las gemelas a pesar de los futuros intentos de Lucía de vengarse, o habrá nuevos obstáculos que pondrán a prueba su coraje y determinación? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si quieres que siga revelando cada paso de esta historia y suscríbete para no perder el próximo capítulo lleno de emoción, intriga y sorpresas. Los días posteriores al despido de Lucía trajeron un alivio temporal, pero la tranquilidad era engañosa. Clara sabía que su trabajo con las gemelas no terminaría ahí. La amenaza de Lucía, aunque aparentemente contenida, seguía latente en cada sombra, en cada susurro que podía escucharse en los pasillos de la mansión. Las niñas, Elena y Sofía, aún pequeñas y vulnerables a sus 3 años, necesitaban cuidados constantes y amor genuino, y Clara estaba decidida a asegurarse de que nada las pusiera en peligro de nuevo. La mañana comenzó con un aire de normalidad, el sol se filtraba por los ventanales de la mansión, las cortinas ondeaban suavemente y las risas de las gemelas resonaban por los pasillos. Clara preparaba el desayuno mientras observaba cómo las niñas jugaban con sus bloques de colores, riendo y construyendo torres que rápidamente derribaban para volver a empezar. Alejandro, aunque preocupado por la reciente traición de Lucía, estaba más relajado, dejando que Clara llevara las riendas de la rutina diaria. Pero Clara sabía que no podía bajar la guardia. Cada vez que veía un frasco de medicamento fuera de lugar o escuchaba un sonido extraño en los pasillos, su corazón se aceleraba. La experiencia con Lucía le había enseñado que la amenaza podía estar donde menos lo esperara. Por eso decidió implementar un sistema de vigilancia discreto, cámaras ocultas en los lugares estratégicos de la mansión, grabando cada movimiento sospechoso sin alterar la normalidad de la familia. Al mediodía, Alejandro llegó con noticias de su empresa. Un nuevo contrato internacional había surgido, pero su mente estaba dividida entre el trabajo y la seguridad de sus hijas. Clara notó que, aunque intentaba mantener la compostura, sus ojos reflejaban preocupación genuina. Decidió aprovechar ese momento para fortalecer la relación entre él y las niñas, creando actividades que los incluyeran a ambos, desde juegos educativos hasta paseos cortos en el jardín. Esa tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina, Clara llevó a las gemelas a la biblioteca. Les enseñó a reconocer letras y números mediante juegos interactivos, creando una atmósfera divertida y educativa. Cada risa, cada palabra que aprendían, reforzaba la conexión que Clara tenía con las niñas y fortalecía la confianza de Alejandro en ella. Pero la paz se vio interrumpida cuando uno de los empleados del servicio doméstico mencionó un hecho extraño. Había visto a Lucía cerca de la mansión durante la noche, observando desde la calle. La noticia cayó como un balde de agua fría. Clara y Alejandro intercambiaron miradas de alarma. Era una señal clara de que la ex niñera estaba tramando algo. Esa noche, Alejandro decidió reforzar la seguridad. Cámaras adicionales, sensores de movimiento y un protocolo más estricto para todo aquel que entrara o saliera de la mansión. Clara, por su parte, permaneció junto a las gemelas, asegurándose de que estuvieran tranquilas y cómodas antes de dormir. La tensión era palpable, pero también lo era la determinación de proteger a las niñas. Durante la madrugada, un ruido extraño despertó a Clara. Provenía del jardín trasero, donde Lucía había sido vista anteriormente. Con pasos silenciosos y respiración contenida, Clara se acercó a la ventana y observó sombras moviéndose entre los arbustos. La ex niñera no había actuado sola, alguien más la acompañaba. El miedo se mezcló con la determinación. Clara sabía que tenía que actuar, pero también que cualquier error podría poner a las niñas en peligro. Al amanecer, Alejandro fue informado de la intrusión. Su expresión cambió, reflejando una mezcla de furia y preocupación.
Decidió tomar medidas legales inmediatas, contactando a la policía y a un equipo de seguridad privada para proteger la mansión y, más importante aún, a sus hijas. Clara, aunque agradecida por la intervención, sentía que la amenaza no se había eliminado completamente. Lucía no solo era inteligente, sino también despiadada, siempre encontraba maneras de manipular situaciones a su favor. Los días siguientes fueron una prueba constante de paciencia y estrategia. Cada vez que Lucía intentaba acercarse, el equipo de seguridad la detectaba a tiempo. Clara implementó rutinas nuevas con las niñas, reforzando su bienestar emocional y asegurándose de que cada actividad contribuyera a su desarrollo y seguridad. Alejandro, por su parte, comenzó a involucrarse más activamente en la vida de las gemelas, aprendiendo a interpretar sus necesidades y a fortalecer el vínculo familiar que Lucía había intentado manipular. Una tarde, mientras Clara y Alejandro revisaban los registros de seguridad, encontraron algo inquietante: mensajes cifrados enviados desde un teléfono desconocido a Lucía, indicando estrategias para perturbar el cuidado de las niñas y desacreditar a Clara ante Alejandro. La evidencia era clara: Lucía no se rendiría fácilmente. La amenaza estaba lejos de terminar, y cada acción debía ser calculada con precisión. Clara decidió actuar proactivamente. Preparó un plan detallado para exponer todas las manipulaciones de Lucía, recopilando pruebas visuales, testimonios del personal y registros de medicamentos administrados incorrectamente. Cada detalle contaba, y cada error de Lucía se documentaba meticulosamente para asegurar que Alejandro pudiera ver la verdad sin lugar a dudas. El enfrentamiento final se acercaba. Clara y Alejandro, armados con evidencia irrefutable y con la determinación de proteger a sus hijas, se preparaban para confrontar a Lucía de manera definitiva. Sabían que el peligro no solo estaba en las acciones directas de la ex niñera, sino también en su capacidad de manipulación y engaño. Cada movimiento debía ser estratégico, cada palabra cuidadosamente calculada para revelar la verdad sin poner a las niñas en riesgo. La tensión alcanzó su clímax cuando Lucía, confiada en su plan, ingresó nuevamente a la mansión bajo la apariencia de reconciliación. Alejandro y Clara, siguiendo su estrategia, la confrontaron con pruebas y testimonios, exponiendo cada manipulación, cada dosis administrada y cada intento de crear caos. Lucía, sorprendida y sin salida, finalmente fue enfrentada con la verdad que había tratado de ocultar durante semanas. La reacción fue inmediata. Alejandro tomó medidas legales y aseguradoras para garantizar que Lucía nunca más pudiera acercarse a las niñas, mientras Clara se convirtió en la figura de confianza y protección definitiva para Elena y Sofía. La tensión se disipó lentamente, dejando espacio para el alivio y la gratitud. Esa noche, mientras las niñas dormían plácidamente, Alejandro abrazó a Clara, susurrando palabras de agradecimiento y admiración por su valentía y dedicación. La experiencia había fortalecido no solo su vínculo profesional, sino también una confianza profunda y mutua que aseguraba un futuro seguro para las gemelas. ¿Y tú, qué harías en una situación donde la confianza y la seguridad de tus seres queridos están en juego? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si quieres que sigamos revelando más secretos de esta intensa historia, y suscríbete para no perder los próximos capítulos llenos de emoción, intriga y giros inesperados. Los días posteriores al enfrentamiento con Lucía trajeron cierta calma, pero Clara sabía que la paz era temporal. Cada sombra parecía más larga, cada sonido más intenso, como si la mansión misma estuviera recordándoles que la amenaza aún podía materializarse en cualquier momento. Elena y Sofía, aunque protegidas, seguían siendo extremadamente vulnerables, y Clara no podía permitirse un solo descuido. Una mañana, mientras las gemelas jugaban en el salón bajo la supervisión de Clara, Alejandro recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a una antigua colega de Lucía, alguien que había trabajado con ella años atrás en otra familia adinerada. La advertencia fue clara: Lucía no solo era manipuladora, sino que tenía un historial de sabotaje y engaños para mantener el control sobre quienes la rodeaban. Cada palabra pronunciada llenó a Alejandro de alarma, y por primera vez comprendió la magnitud del peligro que habían enfrentado. Clara, al escuchar la conversación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que tenían que reforzar la seguridad,
no solo física sino también emocional, para las niñas. Se aseguraron de que todo el personal de la mansión estuviera alineado con protocolos estrictos, y establecieron una comunicación constante para monitorear cualquier comportamiento sospechoso. Esa tarde, Clara llevó a Elena y Sofía al jardín. Las niñas, con sus risas contagiosas, parecían ajenas a la tensión que las rodeaba, pero Clara no podía relajarse completamente. Mientras observaba cómo jugaban con burbujas de jabón, notó una figura a lo lejos, observándolos desde detrás de los árboles. El corazón de Clara se aceleró. No era Lucía, pero sí alguien que parecía estar vigilando cada movimiento de la familia. De regreso a la mansión, Clara decidió revisar los registros de seguridad. Analizó cada cámara, cada movimiento registrado, y encontró algo inquietante, señales de interferencia en algunas cámaras, como si alguien hubiera intentado manipularlas para obtener información sin ser detectado. La conclusión era inevitable: alguien externo, posiblemente aliado de Lucía, estaba tratando de infiltrarse en sus vidas nuevamente. Alejandro, al enterarse, tomó medidas inmediatas. Contrató un equipo de seguridad privada adicional y actualizó el sistema de monitoreo de la mansión, incluyendo sensores de movimiento y alarmas silenciosas en cada entrada. Clara, aunque agradecida por la acción, sentía que la amenaza se volvía más compleja y que su vigilancia debía ser constante. Durante los días siguientes, un patrón comenzó a emerger. Cada vez que Clara relajaba la rutina de vigilancia, pequeños incidentes ocurrían: juguetes cambiados de lugar, frascos de medicamentos movidos, e incluso pequeños ruidos provenientes de habitaciones vacías. Todo apuntaba a que alguien intentaba desestabilizar la tranquilidad de la familia. La tensión creció, y Clara comprendió que Lucía había dejado huellas invisibles, manipulando la percepción y sembrando dudas incluso después de su despido. Una noche, mientras las gemelas dormían, Clara decidió inspeccionar la mansión minuciosamente. Caminó por los pasillos, revisando cada puerta, cada armario, cada ventana. Fue entonces cuando encontró un pequeño compartimento oculto detrás de un cuadro en el pasillo principal. Dentro, había objetos que no pertenecían a la familia: cartas, fotografías y notas que detallaban los movimientos de la familia, incluyendo horarios de comida, rutinas de sueño y patrones de comportamiento de las niñas. La evidencia era clara: Lucía no actuaba sola, y la amenaza era más organizada de lo que habían imaginado. Al día siguiente, Alejandro y Clara reunieron al equipo de seguridad para analizar la situación. Cada detalle fue discutido, y se diseñó un plan estratégico para proteger a la familia sin alertar a los posibles intrusos. Las niñas, aunque ajenas a la complejidad de la situación, recibieron atención constante y amor incondicional, lo que reforzaba su bienestar emocional y les proporcionaba un sentido de seguridad que nadie podría arrebatarles. Mientras tanto, Lucía y sus aliados planificaban su siguiente movimiento. Cada intento de sabotaje había sido registrado y anticipado por Clara y Alejandro, lo que generaba frustración en quienes intentaban infiltrarse. Sin embargo, Clara sabía que la inteligencia y determinación de los antagonistas era formidable y que cualquier error podría tener consecuencias graves. Una tarde, Clara decidió enseñar a las gemelas un nuevo juego educativo. Elena y Sofía, concentradas y felices, parecían inmunes a la tensión que las rodeaba. Alejandro las observaba con orgullo, notando cómo la dedicación de Clara no solo protegía a las niñas, sino que también fortalecía el vínculo familiar. Cada sonrisa, cada palabra aprendida, cada pequeño logro era un recordatorio de que la seguridad y el amor podían superar incluso las amenazas más calculadas. Pero la calma fue efímera. Durante la noche, se escucharon pasos inusuales cerca del ala sur de la mansión. Clara, con reflejos rápidos, revisó las cámaras y notó una figura moviéndose sigilosamente. No era Lucía, pero sí alguien relacionado con ella. La tensión se intensificó, y Alejandro decidió que era hora de actuar directamente. Al amanecer, Alejandro y Clara confrontaron a la figura, un antiguo empleado descontento, contratado secretamente por Lucía, que admitió haber estado recopilando información y manipulando pequeños detalles para desestabilizar a la familia. Con pruebas irrefutables, Alejandro procedió a tomar medidas legales y garantizar la seguridad total de la mansión. La confrontación dejó una enseñanza clara:
La protección de la familia requería no solo vigilancia física, sino también inteligencia estratégica y comprensión psicológica de quienes representaban una amenaza. Clara, más fuerte y decidida que nunca, se convirtió en la figura central de confianza y protección para Elena y Sofía, consolidando un vínculo que ninguna amenaza podría romper. Ese día, mientras las niñas dormían plácidamente, Alejandro abrazó a Clara y susurró: «Gracias por ser nuestra fortaleza, nuestra guía y nuestra luz». Clara, con el corazón lleno de determinación y amor, respondió: «Siempre, por ellas, por ustedes. Nada nos detendrá». ¿Y tú, cómo reaccionarías si alguien intentara manipular la seguridad y bienestar de quienes más amas? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete para seguir conociendo cada detalle de esta historia intensa y sorprendente, y dale like si quieres que continuemos revelando todos los secretos ocultos que la intriga aún guarda. La mansión había recuperado cierta normalidad, pero Clara sabía que cada momento de calma era solo un respiro antes de la tormenta. Las gemelas, Elena y Sofía, jugaban en el salón mientras Alejandro revisaba documentos relacionados con la seguridad, pero Clara no podía despejar la sensación de que algo más grande se avecinaba. Lucía no actuaba sola, y las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Cada acción, cada intento de sabotaje, cada frasco fuera de lugar tenía un propósito. Esa tarde, Clara decidió revisar los registros antiguos de Lucía y sus antiguos empleados. Encontró patrones inquietantes. Cada familia en la que trabajaba Lucía sufría incidentes inexplicables, situaciones que podían interpretarse como accidentes menores, pero que, al analizar los registros, mostraban un patrón deliberado de manipulación. La conclusión era aterradora: Lucía era experta en controlar a quienes la rodeaban mediante miedo, dependencia y caos. Clara comprendió que el siguiente paso era anticipar los movimientos de Lucía y de sus aliados. Comenzó a planificar una estrategia meticulosa, observando cada horario, cada interacción y anotando cada detalle que pudiera ser relevante. Alejandro, aunque confiaba plenamente en Clara, estaba sorprendido por la profundidad de su análisis y su capacidad para prever cada escenario posible. Durante la noche, mientras la mansión dormía, Clara inspeccionó los alrededores. Encontró rastros de pasos recientes cerca del ala sur, evidencias de que alguien había intentado ingresar sin ser detectado. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma. Cada descubrimiento era una oportunidad para reforzar la seguridad y proteger a las niñas. Al amanecer, Alejandro y Clara implementaron medidas adicionales. Contrataron expertos en seguridad cibernética para monitorear cualquier intento de infiltración digital y revisaron exhaustivamente los antecedentes de todo el personal de la mansión. Nada podía dejarse al azar. Elena y Sofía seguían ajenas, felices jugando con burbujas de jabón, mientras la tensión crecía en cada pasillo y habitación de la mansión. Un día, Clara recibió un mensaje anónimo que contenía información crucial, detalles sobre el plan de Lucía para mantener el control sobre las niñas. El mensaje describía cómo la antigua niñera había utilizado pequeñas dosis de medicamentos, manipulaciones sutiles de la rutina y juegos psicológicos para crear dependencia y desesperación en la familia. Cada palabra en el mensaje era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perder el control total de la situación. Con esta información, Clara decidió crear un plan de intervención. Cada acción fue cuidadosamente coordinada: quién cuidaría a las niñas, cómo reaccionarían ante cualquier intento de sabotaje, y cómo Alejandro y ella podrían neutralizar cualquier amenaza sin poner en riesgo a las gemelas. La preparación era intensa, y cada detalle importaba. Elena y Sofía, ajenas a todo esto, comenzaron a notar cambios en la rutina. Las niñas, aunque pequeñas, percibían la seguridad y la calma que Clara transmitía. Sus risas y juegos eran un recordatorio constante de que la protección, el amor y la vigilancia constante podían contrarrestar incluso las tácticas más insidiosas de manipulación. Una noche, mientras Clara revisaba nuevamente los registros de seguridad, notó un patrón en las cámaras que la sorprendió. Una figura oscura se movía con precisión alrededor de la mansión, evitando los sensores y cámaras, pero dejando rastros sutiles que solo alguien entrenado podía notar. Clara comprendió que Lucía estaba observando desde lejos, intentando evaluar la efectividad de su influencia incluso después de ser despedida.
Al día siguiente, Alejandro y Clara decidieron enfrentar la situación directamente. Contrataron a un investigador privado que había trabajado con la familia antes y que entendía la complejidad del caso. El investigador comenzó a reunir pruebas, rastreando movimientos, llamadas y cualquier intento de manipulación. Cada descubrimiento confirmaba que la amenaza era real, calculada y extremadamente peligrosa. Mientras tanto, Clara reforzaba su vínculo con las niñas. Cada abrazo, cada juego, cada conversación era un acto de protección emocional y psicológica. Las gemelas comenzaban a responder con confianza y alegría, mostrando que el amor y la dedicación podían contrarrestar incluso el control más manipulatorio. Un día, durante la revisión de documentos antiguos, Clara encontró evidencia de que Lucía había intentado manipular otra familia antes, utilizando tácticas similares, alteración de medicamentos, creación de dependencia emocional y aislamiento de figuras de confianza. Cada caso era un espejo del peligro que habían enfrentado, y reforzaba la necesidad de estar siempre alerta. Esa noche, Clara implementó un sistema de vigilancia adicional. Cada movimiento dentro de la mansión fue registrado y analizado, y cada miembro del personal fue instruido para reportar cualquier comportamiento extraño. La atención al detalle se volvió obsesiva, pero Clara sabía que cualquier descuido podía ser fatal. Elena y Sofía, aunque pequeñas, empezaban a mostrar signos de confianza plena. Sus risas resonaban por los pasillos, y su comportamiento tranquilo demostraba que la combinación de amor, vigilancia y estrategia podía superar incluso los planes más calculados de manipulación. Alejandro, observando la escena, se sintió profundamente agradecido y conmovido por la dedicación de Clara, reconociendo que su intervención había salvado no solo la tranquilidad de las niñas, sino también la integridad de toda la familia. El investigador privado finalmente presentó un informe detallado sobre Lucía y sus aliados. Cada intento de sabotaje fue documentado, cada movimiento calculado y cada evidencia recopilada. La familia ahora tenía en sus manos pruebas sólidas para protegerse legalmente y garantizar que Lucía y cualquier cómplice no pudieran volver a acercarse. Con las amenazas externas neutralizadas, Clara y Alejandro pudieron centrarse en el bienestar emocional de las gemelas. Cada día se convertía en un recordatorio de que la protección no era solo física, sino también emocional y psicológica. Elena y Sofía comenzaron a mostrar avances significativos en su desarrollo, aprendiendo y creciendo en un ambiente seguro y lleno de amor. Clara, consciente de que la batalla estaba lejos de terminar, continuaba planificando cada movimiento con precisión militar. Cada rutina, cada interacción, cada pequeño gesto era parte de un plan mayor para asegurar que las niñas nunca volvieran a estar en peligro. Finalmente, un día, Alejandro abrazó a Clara mientras las niñas dormían plácidamente. Susurró: «Has salvado más que la tranquilidad de la mansión, has salvado nuestro corazón». Clara, con lágrimas de emoción, respondió: «Siempre lo haré, por ellas y por nosotros. Nada nos detendrá». El plan de Lucía había sido frustrado, pero la experiencia dejó lecciones valiosas: la vigilancia constante, la preparación estratégica y el amor incondicional eran las armas más poderosas contra cualquier manipulación. Elena y Sofía, ajenas a la complejidad de los eventos, seguían creciendo felices y confiadas, demostrando que incluso en medio del caos, la dedicación y el amor podían crear un refugio seguro. El ambiente en la mansión estaba tenso. Clara y Alejandro sabían que la calma era solo un respiro antes del enfrentamiento final. Las gemelas jugaban cerca de la sala, ajenas al peligro que rondaba a pasos de distancia. Cada sonido fuera de lugar, cada sombra, activaba la alerta inmediata de Clara. La experiencia de semanas previas le había enseñado que los pequeños detalles podían marcar la diferencia entre la seguridad y el desastre. Esa mañana, mientras Alejandro revisaba la correspondencia y llamadas sospechosas, Clara recibía informes del investigador privado. Cada dato coincidía: había intentos de sabotaje sutiles, movimientos de antiguos aliados de Lucía y patrones de vigilancia que demostraban que la amenaza estaba más cerca que nunca. La niñera despedida había dejado un rastro, y alguien estaba siguiendo cada movimiento de la familia. Clara decidió reorganizar el personal de la mansión, asignando responsabilidades claras y horarios estrictos.
Cada empleado debía estar alerta, registrar cualquier actividad inusual y reportar inmediatamente. Alejandro apoyaba cada decisión, impresionado por la capacidad de Clara para prever escenarios complejos. La mansión se convirtió en una fortaleza organizada, donde cada espacio, cada pasillo y cada habitación estaba bajo vigilancia meticulosa. Mientras tanto, Elena y Sofía mostraban avances significativos en su desarrollo emocional. Sus risas y juegos se volvían una especie de resistencia silenciosa contra los intentos de manipulación. Cada sonrisa era un recordatorio para Clara y Alejandro de que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos, la seguridad y felicidad de las niñas. A media tarde, un aviso del investigador indicó un movimiento sospechoso en el perímetro de la mansión. Una figura oscura había sido detectada cerca de la entrada trasera, tratando de evitar las cámaras y sensores. Clara decidió enfrentarlo directamente. Con Alejandro a su lado, inspeccionó el área y encontró indicios claros de que alguien había intentado ingresar sin autorización. Cada detalle confirmaba la gravedad de la amenaza y la necesidad de actuar con rapidez. Horas más tarde, Clara reunió al personal clave y compartió un plan estratégico. Debían prepararse para cualquier eventualidad, anticipar los movimientos de los intrusos y proteger a las gemelas a toda costa. Alejandro, aunque nervioso, confiaba plenamente en la experiencia y habilidades de Clara. Juntos, delinearon cada escenario posible, desde intentos de sabotaje físico hasta manipulaciones emocionales que pudieran afectar a la familia. Esa noche, Clara decidió realizar una vigilancia discreta desde la torre de la mansión. Observaba cada movimiento, cada luz que se encendía, cada sombra que se desplazaba. Pronto notó patrones. Las visitas de Lucía y sus cómplices no eran aleatorias, sino calculadas para evaluar la reacción de la familia y anticipar posibles errores. Clara entendió que debían estar siempre un paso adelante. Al amanecer, Alejandro y Clara implementaron medidas adicionales, reforzaron puertas, instalaron sensores avanzados y revisaron cada frasco, medicamento y objeto que pudiera representar un riesgo para las gemelas. La atención al detalle era obsesiva, pero necesaria. Elena y Sofía, ajenas a todo, comenzaban su día con juegos y risas, ignorando el peligro que rondaba a metros de distancia. Un día, mientras revisaba los registros de Lucía y sus aliados, Clara encontró evidencia de un plan más profundo. No solo buscaban controlar a las gemelas, sino también generar dependencia emocional en Alejandro para manipularlo a su favor. Cada acción de Lucía estaba diseñada para crear caos, confusión y dependencia. Clara comprendió que la confrontación final no solo sería física, sino también psicológica. Con esta información, Clara decidió organizar una estrategia de enfrentamiento, controlar la narrativa, anticipar movimientos, proteger a las gemelas y neutralizar cualquier intento de manipulación. Cada detalle estaba pensado para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la familia. Alejandro confiaba plenamente, aunque sentía la tensión subir con cada hora que pasaba. Esa tarde, mientras Elena y Sofía dormían la siesta, Clara y Alejandro simularon un escenario de prueba, observaron cómo reaccionaría la familia ante un intento de sabotaje menor. Cada movimiento fue registrado, cada respuesta analizada y cada ajuste realizado para perfeccionar el plan. La precisión era crucial, un error podría costar caro. Al caer la noche, la tensión se intensificó. Clara notó señales de que Lucía estaba cerca, evaluando la mansión desde lejos. Sus movimientos eran sigilosos, pero dejaban un rastro que solo alguien entrenado podía detectar. Clara decidió que era el momento de actuar, proteger a las gemelas y confrontar la amenaza directamente, sin permitir que el miedo controlara sus acciones. En medio de la oscuridad, Alejandro y Clara se posicionaron estratégicamente, observando cada pasillo y entrada. Elena y Sofía dormían tranquilas, mientras ellos esperaban cualquier señal de intrusión. La calma aparente era engañosa, cualquier momento podía desatar la confrontación final. A las 2 de la mañana, un ruido sutil rompió la quietud, alguien intentaba abrir una puerta trasera. Clara reaccionó inmediatamente, alertando a Alejandro y activando el protocolo de seguridad. La figura de Lucía apareció, intentando acceder a la mansión con sigilo, pero cada movimiento fue registrado y neutralizado por la preparación meticulosa de Clara. La confrontación final comenzó.
Lucía, confiada en su manipulación, no esperaba la precisión y organización que Clara había implementado. Cada intento de desestabilización fue contrarrestado, cada truco desarmado, y cada movimiento documentado para garantizar pruebas sólidas. Alejandro, aunque sorprendido por la audacia de Clara, se sentía seguro al ver cómo cada acción estaba calculada y controlada. Durante horas, la confrontación continuó, con Lucía intentando maniobras cada vez más desesperadas para recuperar control. Clara mantuvo la calma, evaluando cada riesgo, asegurando la seguridad de las gemelas y protegiendo a Alejandro de cualquier manipulación emocional. Cada momento era crucial, y la tensión alcanzaba su punto máximo. Finalmente, la evidencia acumulada y la preparación impecable de Clara y Alejandro permitieron neutralizar a Lucía y sus aliados. La amenaza fue contenida, los riesgos eliminados, y la mansión volvió a un estado de seguridad y calma. Elena y Sofía despertaron al amanecer, jugando y riendo, sin percibir la magnitud del peligro que había sido evitado gracias a la valentía y estrategia de Clara. Alejandro abrazó a Clara, agradecido y emocionado. Nunca imaginé que alguien pudiera protegernos así. Has salvado no solo a nuestras hijas, sino nuestro futuro. Clara, con lágrimas en los ojos, respondió, siempre lo haré, por ellas y por nosotros. Nada nos detendrá. La experiencia dejó lecciones profundas, la vigilancia constante, la preparación estratégica y el amor incondicional eran las armas más poderosas contra cualquier intento de manipulación. Elena y Sofía, ajenas a los peligros enfrentados, continuaban creciendo felices y confiadas, demostrando que incluso en medio del caos, la dedicación y el amor podían crear un refugio seguro y estable. Los días posteriores a la confrontación con Lucía parecían más tranquilos, pero Clara sabía que la calma era solo temporal. La experiencia les había enseñado que cualquier descuido podía ser crítico. Alejandro, aunque aliviado, seguía preocupado por la seguridad de las gemelas. Elena y Sofía continuaban mostrando señales de desarrollo emocional saludable, pero Clara sabía que los riesgos aún acechaban desde las sombras. El personal de la mansión fue reorganizado completamente. Cada miembro tenía instrucciones precisas, horarios de vigilancia, registros diarios, revisión de suministros y medicamentos, y control absoluto de accesos. Las gemelas estaban más protegidas que nunca, pero la presión sobre Clara aumentaba con cada día que pasaba. La responsabilidad de proteger a los niños se sentía como una carga, pero también como un deber ineludible que le daba sentido a cada acción. Clara decidió crear un registro minucioso de cada actividad relacionada con las gemelas, quién entraba y salía, qué alimentos y medicamentos se les administraban, y cómo respondían a cada interacción. Este diario se convirtió en una herramienta fundamental para anticipar cualquier anomalía y detectar patrones sospechosos antes de que se convirtieran en amenazas reales. Alejandro, impresionado por la dedicación de Clara, la apoyaba en cada paso, reconociendo que sin su intervención, la familia seguiría expuesta. Una tarde, mientras Clara revisaba el registro de los últimos días, notó un patrón inquietante: ciertos proveedores y visitantes parecían coincidir con horarios de sueño perturbados de las gemelas. Esto la llevó a sospechar que Lucía podría haber dejado un rastro indirecto, manipulando situaciones externas para afectar la rutina de Elena y Sofía. La intuición de Clara le decía que no podía confiar en coincidencias, todo estaba calculado. Clara decidió investigar personalmente. Se desplazó sigilosamente por la mansión, observando cada entrada, cada pasillo y cada habitación. Su conocimiento del lugar y su atención al detalle le permitieron detectar pequeñas irregularidades, cerraduras forzadas mínimamente, marcas casi imperceptibles en las paredes y objetos fuera de lugar. Cada hallazgo confirmaba que la amenaza no había desaparecido, solo estaba esperando un descuido para volver a actuar. Mientras tanto, Elena y Sofía jugaban cerca de la sala, bajo la supervisión de Clara. Sus risas y conversaciones infantiles parecían inocentes, pero para Clara eran señales de alerta constante. Cualquier cambio en su comportamiento podía indicar estrés o influencia externa. La concentración de Clara era intensa, su mente trabajando simultáneamente en la seguridad, el bienestar emocional de las niñas y la anticipación de posibles ataques de Lucía. Esa noche, Alejandro recibió una llamada anónima. La voz del otro lado era calmada,
pero con un tono amenazante: sabemos lo que pasó. No pueden protegerlas para siempre. Alejandro colgó rápidamente, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. La amenaza era directa, y Clara sabía que era momento de actuar con decisión. Al día siguiente, Clara implementó un plan de seguridad más sofisticado. Cámaras ocultas, sensores de movimiento adicionales y comunicación en tiempo real con el personal clave fueron parte de la nueva estrategia. Cada movimiento de Lucía o cualquier aliado sería registrado y monitoreado, asegurando que no pudieran acercarse sin ser detectados. Elena y Sofía, ajenas a la tensión, continuaban su rutina, mientras Clara mantenía la vigilancia constante. Una tarde, mientras Alejandro estaba en su oficina, Clara recibió un mensaje de la niñera despedida. El contenido era breve pero inquietante: no todo lo que ves es lo que parece. Ten cuidado con la doctora Casia. La advertencia encendió una alarma inmediata en la mente de Clara. Todo indicaba que podría haber otra capa de manipulación, y que la seguridad de las gemelas dependía de su capacidad para anticipar movimientos que ni siquiera habían ocurrido aún. Clara decidió confrontar a la situación directamente. Revisó los registros médicos, analizó los suministros y medicamentos de las gemelas, y planificó encuentros estratégicos con cada miembro del personal. Su objetivo era claro: eliminar cualquier posibilidad de sabotaje interno y garantizar la seguridad física y emocional de Elena y Sofía. Alejandro, aunque sorprendido por la intensidad del enfoque de Clara, confiaba plenamente en su juicio y en su capacidad para proteger a la familia. Durante la noche, Clara realizó una inspección minuciosa del cuarto de las gemelas. Cada juguete, cada prenda y cada frasco fueron revisados con cuidado. Detectó pequeñas irregularidades, marcas de uso que no correspondían con el horario del personal autorizado y objetos fuera de lugar. Cada hallazgo fue documentado cuidadosamente, reforzando la evidencia de que la amenaza no solo estaba presente, sino activa. Al amanecer, Clara organizó una reunión con Alejandro y el personal clave. Compartió sus descubrimientos y explicó las medidas preventivas que implementarían. Cada paso fue planeado para anticipar cualquier intento de manipulación o sabotaje. Elena y Sofía, ajenas a todo, continuaban su rutina matutina, mostrando signos de felicidad y bienestar. Clara observaba con atención, asegurándose de que su seguridad emocional no fuera comprometida. Ese día, un proveedor externo llegó con una entrega rutinaria. Clara, sospechando de cualquier irregularidad, verificó minuciosamente el contenido y el origen. Detectó pequeñas inconsistencias en la documentación y envió una alerta inmediata. Alejandro, impresionado por la precisión de Clara, comprendió que su intervención directa había prevenido un posible incidente grave. Mientras la tarde avanzaba, Clara y Alejandro revisaban los registros de los últimos días, comparando horarios de alimentación, sueño y actividades recreativas de Elena y Sofía. Cada detalle era crucial: cambios mínimos en el comportamiento de las niñas podían indicar un intento de manipulación. La atención al detalle era extrema, pero necesaria para mantener a salvo a la familia. Por la noche, Clara implementó un simulacro de seguridad. Cada miembro del personal debía actuar como si se enfrentara a una amenaza real, probando la eficacia de los protocolos y la capacidad de respuesta. Alejandro observaba, admirado por la precisión y coordinación de Clara. Las gemelas, mientras tanto, dormían tranquilas, ajenas a la tensión que los adultos enfrentaban fuera de su habitación. A las 2 de la mañana, Clara detectó movimientos sospechosos en los alrededores de la mansión. Lucía y un cómplice intentaban acceder a un punto menos vigilado. Clara activó inmediatamente el protocolo de defensa: alertas automáticas, comunicación instantánea con Alejandro y control de acceso remoto. Cada acción fue ejecutada con precisión, bloqueando cualquier posibilidad de intrusión. La confrontación final estaba cerca. Clara sabía que Lucía no se detendría hasta intentar recuperar el control. La preparación, la vigilancia constante y la previsión eran las únicas armas que podían proteger a Elena y Sofía. Alejandro, aunque nervioso, confiaba plenamente en la estrategia de Clara y en su capacidad para neutralizar cualquier amenaza. Durante horas, Clara y Alejandro monitorearon cada movimiento. Lucía intentaba maniobras desesperadas, pero cada acción fue registrada y neutralizada.
La tensión alcanzaba su punto máximo, mientras la seguridad de las gemelas permanecía intacta gracias a la meticulosa preparación de Clara. Finalmente, la evidencia acumulada y la vigilancia precisa permitieron que Lucía y su cómplice fueran confrontados por las autoridades. La amenaza fue contenida, y la seguridad de Elena y Sofía quedó asegurada. Alejandro abrazó a Clara, agradecido y conmovido. No sé cómo agradecerte todo esto. Has salvado a nuestra familia. Clara, con lágrimas en los ojos, respondió, hice lo que debía hacer. Nada importa más que ellas y su seguridad. La experiencia dejó lecciones profundas, la vigilancia constante, la preparación estratégica y el amor incondicional eran las armas más poderosas. Elena y Sofía, ajenas a los peligros enfrentados, continuaban creciendo felices, demostrando que incluso en medio del caos, la dedicación y el amor podían crear un refugio seguro y estable. La mañana siguiente amaneció con un silencio inusual en la mansión. Clara caminaba por los pasillos, revisando cada puerta, cada ventana, cada rincón. Aunque la amenaza había sido contenida, la tensión aún flotaba en el aire. Alejandro la seguía de cerca, observando cómo la niñera había convertido la vigilancia y la organización en un arte. Cada detalle contaba, cada movimiento era calculado. Elena y Sofía jugaban en la sala de juegos, risas inocentes que contrastaban con la intensidad de la misión de protección que Clara llevaba sobre sus hombros. El desayuno transcurrió en un ambiente extraño. Alejandro y Clara revisaban nuevamente los registros de los últimos días, comparando horarios, medicación y cualquier irregularidad que pudiera indicar que la seguridad de las niñas estaba comprometida. Todo debía ser perfecto. Cada comida, cada juguete, cada interacción humana debía estar bajo control. Las gemelas, ajenas a la tensión, disfrutaban de su cereal mientras Clara las observaba atentamente, asegurándose de que cada acción fuera segura y armoniosa. De repente, un ruido sutil en la puerta principal llamó la atención de Clara. Su instinto le decía que no era un simple visitante. Se acercó con cautela, revisando la cámara de seguridad del monitor. Era Lucía. La mujer, con una expresión de desafío y arrogancia, había regresado, intentando un último intento de acercamiento. Clara respiró hondo y activó inmediatamente los protocolos. Alertas automáticas, comunicación instantánea con Alejandro y verificación de todas las rutas de escape. Las gemelas seguían jugando, inconscientes del peligro que acechaba. Clara decidió confrontar a Lucía directamente, pero con estrategia. La niñera había preparado cada paso, ubicación de testigos, evidencia acumulada, cámaras y registros. Cuando Lucía entró en el vestíbulo, Clara la esperaba con calma, sus ojos reflejaban determinación y autoridad. Alejandro apareció detrás, asegurándose de que no hubiera sorpresas. Lucía, tu juego terminó, dijo Clara con firmeza. La mujer intentó responder con un tono sarcástico, pero la evidencia de sus manipulaciones era contundente, registros médicos alterados, intentos de acceso no autorizado y testimonios de empleados confirmaban su culpabilidad. Alejandro, visiblemente aliviado, observaba cómo Clara mantenía la situación bajo control. Su confianza en ella había crecido exponencialmente. Las gemelas, atraídas por la conversación, se acercaron, pero Clara las mantuvo cerca, protegiéndolas de cualquier confrontación directa. La tensión alcanzaba su punto máximo, cada palabra, cada movimiento era crucial. Tras una revisión final de pruebas y registros, Lucía fue finalmente detenida. Las autoridades confirmaron que había intentado manipular la medicación de las gemelas y crear situaciones de dependencia hacia ella. Su plan había sido descifrado gracias a la vigilancia incansable de Clara y su atención meticulosa a los detalles. Alejandro abrazó a Clara, con lágrimas en los ojos, ha salvado a nuestras hijas y nuestra familia. No hay palabras suficientes para agradecerte. Clara, con una sonrisa cansada pero satisfecha, respondió, hice lo que debía hacer. Nada importa más que ellas. Con la amenaza neutralizada, la mansión volvió lentamente a su rutina habitual. Clara continuó supervisando cada aspecto de la vida diaria de Elena y Sofía, asegurándose de que cada comida, juego y sueño estuviera controlado. Alejandro, aunque todavía impresionado por la intensidad del trabajo de Clara, comenzó a relajarse, confiando en que su familia estaba segura.
Durante los días siguientes, Clara implementó mejoras permanentes en la seguridad, cámaras de alta resolución, sensores de movimiento, control de accesos digitales y una supervisión constante de suministros y medicación. Las gemelas, libres de manipulaciones externas, comenzaron a desarrollar rutinas saludables de sueño y alimentación, mostrando un crecimiento emocional y físico óptimo. Alejandro observaba con orgullo, sabiendo que la seguridad y bienestar de sus hijas estaba asegurada gracias a Clara. La relación entre Alejandro y Clara se fortaleció. Él admiraba no solo su habilidad y dedicación, sino también su compasión y amor por las niñas. Clara, por su parte, encontró un propósito profundo en su labor, proteger y cuidar a las gemelas, siendo parte fundamental de su desarrollo y seguridad. La conexión entre ellos se convirtió en una alianza inquebrantable, basada en confianza, respeto y objetivos compartidos. Un día, mientras Elena y Sofía jugaban en el jardín, Alejandro se acercó a Clara. Quiero que sepas que nunca más pondremos en riesgo a las niñas. Has demostrado ser imprescindible, no solo como niñera, sino como protectora y parte de nuestra familia. Clara, conmovida, aceptó las palabras, sabiendo que su labor había marcado una diferencia definitiva. Mientras el sol caía, las gemelas dormían tranquilas en sus habitaciones, un símbolo de la paz y seguridad que Clara había logrado establecer. Alejandro se sentó junto a ella, compartiendo un momento de reflexión y gratitud. Nunca olvidaré lo que has hecho. Has salvado más que vidas, has salvado corazones. Clara asintió, sintiendo la satisfacción de una misión cumplida, y la certeza de que su dedicación había creado un hogar seguro y lleno de amor para Elena y Sofía. El desenlace dejó lecciones profundas, la vigilancia constante, la previsión estratégica, la dedicación y el amor incondicional eran las armas más poderosas contra cualquier amenaza. Elena y Sofía crecían felices, demostrando que incluso en medio del caos, la determinación y la compasión podían crear un refugio seguro y estable. Alejandro y Clara, unidos por la experiencia, formaron un equipo imbatible, comprometido con la protección y bienestar de las niñas, asegurando que cada día fuera un día de seguridad, alegría y confianza. Con la historia finalmente cerrada, Clara reflexionó sobre todo lo vivido. Cada desafío, cada noche sin dormir, cada momento de tensión había valido la pena. Elena y Sofía no solo estaban seguras, sino que habían recuperado la alegría y la inocencia que Lucía había intentado arrebatarles. Alejandro, emocionado, comprendió que la vida podía cambiar en un instante y que la protección, amor y vigilancia eran insustituibles. El epílogo mostró un hogar lleno de armonía, risas, juegos, aprendizaje y cariño. Clara, siempre vigilante pero con la tranquilidad de una amenaza eliminada, disfrutaba de cada momento junto a las gemelas y Alejandro. La experiencia les enseñó que la seguridad y el amor verdadero requieren esfuerzo, compromiso y dedicación inquebrantable, y que incluso frente a los planes más oscuros, la luz de la honestidad, el cuidado y la valentía siempre prevalecería.